Podemos titular esta breve meditación: uno insensato y uno sensato. Un hombre insensato y uno sensato. Hermanos, este texto nos sigue narrando el ministerio de Saúl durante su reinado en Israel. Y vaya que vemos todavía victorias. Saúl había tenido victorias sobre sus enemigos, pero a lo largo del camino hemos visto que Saúl comete errores serios, errores delicados. Por ejemplo, aquella vez que se adelanta a Samuel, la forma en la que actúa, y ahora lo vemos cayendo en insensatez. ¿En qué sentido cae en insensatez? Bueno, cuando prohíbe al pueblo de Israel poder tomar alimentos. Estaban en guerra, y cuán grande necedad si al estar en guerra es cuando uno más necesitaría la fuerza del alimento. A este se le ocurre prohibirlo, quizá a manera de voto, ¿sí? Quizá a manera de generar un compromiso con el pueblo y diciendo: hagamos todos un pacto, no comamos hasta que Dios nos dé la victoria. Añadiendo así una carga al pueblo innecesaria. Hermanos, si tengamos aquí una pequeña reflexión sobre esto. No añadamos reglas a la palabra de Dios, porque el pueblo no tendrá gracia para llevar esas reglas. No añadamos mandamientos. Prediquemos aquellos mandamientos explícitos y aquellos mandamientos que se derivan de la Escritura, y es todo, aquellos explícitos y aquellos implícitos, pero no añadamos, porque el pueblo no podrá soportar esa carga. De hecho, mientras leía esto, no podía sino pensar en las insensatas regulaciones que se pusieron en algún principio en la iglesia sobre los pastores, que hasta el día de hoy, por los papistas, los romanistas, son todavía sostenidas. Y es poner sobre el pastor aquella carga que no debía ser un hombre casado. ¿Y qué ha resultado de agregar a la palabra de Dios? Sino pecado. Grande pecado. De esto habla Lutero con toda claridad cuando en su tiempo decía: es cierto, el hombre está en celibato, pero él se excusa que hizo votos de celibato, o sea, de no casarse, pero no de pureza sexual, y por eso todas las mujeres que llegan a ayudar en su casa han salido embarazadas. ¡Cuánta insensatez! No añadamos a la palabra de Dios. Hermanos, como iglesia tenemos que estar bien guardados en esto. No impongamos mandamientos de hombres. No impongamos preferencias sobre la iglesia. La iglesia no es nuestro reino. La iglesia es el reino de Cristo, y Él dice qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, y nosotros solo nos sometemos. ¿Cuántas iglesias, cuántos cristianos no están sumamente cargados, afligidos, hastiados en ocasiones? Porque en esa iglesia se impone reglas de vestimenta. Porque en esa iglesia se imponen reglas de conducta fuera de la Escritura. Claro, la Escritura sí nos instruye en esos puntos. Pero la iglesia no puede poner
reglas, reglamentos fuera de la palabra de Dios. Así que aquí vemos a un líder insensato poniendo reglas insensatas. Hermanos, un insensato es peligroso. Un insensato es peligroso, pero un líder insensato es doblemente peligroso. Mira, si el insensato no tiene a nadie a su cuidado, no es padre de familia, no es algún director, algún jefe, no tiene algún liderazgo, bueno, su insensatez se quedará con él y con los que estén cerca de él, pero se pueden alejar. Pero cuán peligroso es cuando un insensato tiene tanta autoridad. Y aquí vemos a un líder dirigiendo toda una nación lleno de insensatez y regulando y haciendo reglas que afectaban al pueblo. Queridos hermanos, oremos por nuestros gobernantes para que Dios retenga su insensatez. Queridos hermanos, oremos para que en esta iglesia Dios guarde al pastorado actual y Dios guarde a la iglesia de elegir pastores insensatos, hombres que no son guiados por la cordura, sino por las preferencias, quizá por los deseos propios, quizá por el orgullo mismo. Oremos que esta iglesia sea guardada de líderes insensatos. Y hermanos, siendo nosotros pecadores, oremos para que el pastorado que ahora hay no caiga en insensatez, porque Saúl empezó bien, pero ¿quién decía que iba a continuar bien? Cayó, falló. Oremos para que la iglesia del Señor sea dirigida por hombres sensatos. ¿Cómo qué hombres? Bueno, ya hemos visto un hombre insensato que contrasta con un hombre sensato. ¿Y quién es ese hombre sensato? Jonatán. Hermanos, un hombre sensato es aquel que no dirige su vida a la luz de lo que ve. No es uno que dirige su vida a la luz de lo que ve, sino a la luz de la palabra de Dios. A ver, ¿se acuerdan que Saúl estaba en aprietos? Venía la guerra, no llegaba Samuel. ¿Y qué dice? Hagamos el sacrificio ahora, porque si no vamos a perder. No veo que viene, veo el gran enemigo, entonces tengo que actuar porque a la luz de lo que veo no hay solución. Eso es un hombre insensato. Uno que se mueve por lo que ve, por sus pasiones externas, más que por fe. No obstante, Jonatán es un hombre sensato que se mueve a la luz de la palabra y las promesas de Dios. Y allí tenemos a ese hombre diciendo: paje, subamos. A ver, a primera vista, ¿quién parece más insensato? Jonatán, ¿no es cierto? Se va a enfrentar a un ejército, ¿con cuántos? 2. Pero él dice: a ver, yo no me rijo por lo que veo, yo me rijo por quién es mi Dios. Paje, subamos. Y hermanos, ¿qué paje? Dice: mi Señor, haga usted como quiere y yo voy detrás de usted. Y ahí entra Saúl a la guerra, Dios le termina dando la victoria. Y ahí está el gran Jonatán, el hombre sensato, que guiado por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, por quién es su grande Dios, obtiene grandes victorias. Hermanos, Jonatán es un ejemplo a imitar para nosotros y Saúl es un ejemplo al cual rechazar. Jonatán es uno que debería ser imitado, uno que enfrenta las batallas de Dios con el poder de Dios,
y por lo tanto se enfrenta a ejércitos completos para ganar sus batallas. Pero queridos hermanos, hoy estamos contrastando a un insensato Saúl, el rey Saúl, con el gran sensato Jonatán. Pero tengo que decirles algo, hermanos, esto nos anticipaba a nuestro Señor Jesucristo. Mientras leía este pasaje, mientras leíamos este pasaje, no deberían imágenes como las de los evangelios venir a nuestra mente cuando dice el texto que nuestro Señor Jesucristo ponía su rostro firme para ir hacia Jerusalén. Es que Jonatán es solamente una sombra tenue de un mejor Jonatán que, guiado por el Espíritu Santo, confiando en el poder de su Dios, confiando en el poder que su padre tenía, obedeciéndole en todas las cosas, venía a cumplir su llamamiento. Hermanos, hoy estoy contrastando al insensato Saúl, no con Jonatán su hijo, sino con el mejor rey, nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, yo les he dicho que tenemos que orar para que esta iglesia sea librada de hombres insensatos y líderes insensatos. Que sea librada de una membresía con hombres insensatos que se rigen más por lo que ven, y que sea librada de líderes insensatos que puedan desviar al pueblo. Pero hoy quiero darles una buena noticia a la luz de esto. Oremos para que los hombres que Dios establezca en esta iglesia, en la pluralidad de pastores, sean así. No obstante, iglesia, tú ya eres dirigida por uno que es perfecto, sabio, prudente, valiente, y su nombre es Jesús. Iglesia, el Rey Jesús es aquel que fue lleno del poder del Espíritu Santo, aquel que confió en la palabra de Dios, que obedeció al Padre y venció a sus enemigos. Venció al mismo diablo en la cruz, como estaremos viendo en los próximos sermones en Hebreos, cómo lo despojó. Venció la muerte en la cruz. Venció este mundo y perverso siglo malo. Y ahora está sentado en el trono dirigiendo y rigiendo su iglesia. Querida iglesia, ya tenemos ese gran Señor. Si la iglesia se somete a su palabra y a sus mandamientos, no tendrá por qué desviarse. Y cuando lo haga, y cuando podamos desviarnos por un momento, hermanos, tenemos la buena noticia que el Espíritu Santo es enviado por este gran Señor de la iglesia para corregirla, para instruirla, para disciplinarla. De manera que Él cuida por la iglesia. Así que oremos para que aquellos que Cristo levante en la iglesia se guarden en la sensatez, pero pongamos nuestros ojos más arriba y tengamos confianza que la iglesia no pende de un hilo en manos de hombres, sino está en las manos del Dios hombre, el cual dirige y rige a su preciosa iglesia. A la luz de esto, tengamos cuidado de obedecer su santa palabra, hermanos. Tengamos cuidado de someter la iglesia a la luz de la palabra de Dios. No veamos sus mandamientos pesados, porque Él es un rey sensato. ¿Te ha costado algún mandamiento, hermano? ¿Te ha costado y te resistes a obedecer algo de su palabra? ¿Algún sacrificio que Él nos llama a hacer? Recuerda que Él es un rey sensato, que ningún mandamiento fuera de orden va a establecer. Él guarda su iglesia, hermanos,
Y es por eso que hoy estamos reunidos aquí, porque Él nos manda a reunirnos en su día. Y como Rey venimos a honrarle tributo. Y su mandamiento no es pesado. Pero hermanos, hoy venimos a honrar a aquel que es el Rey sensato, lleno del Espíritu Santo, obediente al Padre en todas las cosas. Él es digno de ser adorado, hermanos, porque por su obediencia, valentía, entrega, es que Él venció, no a los filisteos, sino a nuestros enemigos. Oh, ¿cómo defendió el pueblo a Jonatán? ¿Recuerdan? A ver, Jonatán, tienes que morir, probaste la miel. Dijo el pueblo, ni un pelo caiga de su cabeza. ¿Cómo va a morir aquel que nos libertó? Mis queridos hermanos, un mayor tributo y adoración debemos a Cristo. Hoy debemos decir, venimos a adorar a aquel que es mejor que Jonatán. ¿Cómo no adoraremos a aquel que por su vida, por su obediencia, con su sangre, con su sacrificio, con la entrega de su cuerpo, me libertó de los filisteos y peor que los filisteos? Esos filisteos que eran mis enemigos de la muerte, del diablo, del mundo, del pecado. Déjenme adorar a ese Salvador. Querida iglesia, ten seguridad. Eres guiada por el Rey sensato por excelencia. Pero querida iglesia, ríndele tributo y adoración a ese Rey, porque Él es digno de ser adorado a la luz de lo que ha hecho por su bendito pueblo. Que hoy Cristo sea exaltado como el Rey por excelencia de la iglesia. No hay otra cabeza en la iglesia que la que el Padre puso por su sola voluntad, Jesucristo nuestro Señor. Y perezca todo aquel que se hace cabeza de la iglesia de Cristo, porque hay solo una cabeza. Hermanos, Él es digno de ser esa cabeza. Que la iglesia tenga confianza en esto y presente adoración de vida a su bendito y precioso Rey y Señor. Amén.